Buenas tardes. La 64ª legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la Universidad Nacional Autónoma de México, la Secretaría General y la Secretaría de Servicios Parlamentarios, a través del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Diputados, así como la División de Ciencias Sociales y la Jefatura de la Licenciatura en Derecho de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, les dan a ustedes la más cordial bienvenida a la presentación y entrega del estudio Los retos del Honorable Congreso de la Unión ante la nueva realidad política del país. Presiden este acto la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Cámara de Diputados, en representación del doctor Enrique Graue Vigers, rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nos acompaña la doctora Patricia Dávila Aranda, coordinadora general de estudios de posgrado, el maestro en ingeniería Fernando Macedo Chagoya, director de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, la maestra Graciela Báez Ricardes, secretaria general de la Cámara de Diputados, y el licenciado Hugo Cristian Rosas de León, secretario de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados. Agradecemos la presencia de académicos y servidores públicos de la UNAM y de la propia Cámara de Diputados. En ocasión de la entrega y presentación de la obra que hoy nos ocupa, tiene el uso de la palabra la diputada Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la Cámara de Diputados. Por favor, diputada presidenta. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Es un enorme gusto poder estar el día de hoy en esta entrega del estudio Los retos del Congreso de la Unión ante la nueva realidad política, con, que hizo la FES Aragón de la UNAM. Y bueno, pues varios de nosotros somos egresados de la UNAM. Yo soy de Acatlán, no soy de Aragón, pero bueno, está Hugo Rosas, nuestro secretario de Servicios Parlamentarios, que es egresado de ahí, también Alfonso Cruz, que es el jefe de la oficina de la presidencia de la Cámara también. Y bueno, pues entonces con muchísimo gusto, como Pumas que somos, siempre es un gusto pues tener este tipo de eventos con la universidad. Entonces, saludos a todos. Y bueno, celebro que esta legislatura impulse proyectos como el que hoy nos reúne, que son fundamentales para compartir reflexiones sobre la importancia de la función del Poder Legislativo y los retos que tenemos por delante, sobre todo en un mundo que cambia constantemente y cada vez lo hace a mayor velocidad. Ejemplo de ello es la actual situación por la que México y el mundo entero están atravesando y que ha transformado drásticamente el modo en que vivimos, trabajamos y nos relacionamos. Y este es precisamente uno de los retos más importantes del gobierno. Particularmente en el Poder Legislativo, tenemos el desafío de transformarnos ante la nueva realidad y las exigencias que la ciudadanía demanda. Y es justo en la capacidad que mostremos de evolucionar donde radicará el éxito de adaptarnos a los nuevos tiempos. En el Poder Legislativo debemos comprender y encauzar las necesidades de la sociedad, debemos actuar como un verdadero contrapeso y convertirnos en un mecanismo efectivo de evaluación, control y fiscalización. En ello radica la importancia de nuestro quehacer y de nuestra tarea como legisladores. El trabajo legislativo es sumamente importante para la vida nacional y más en tiempos como los que estamos viviendo, donde la nueva realidad política que se configuró tras las elecciones de 2018 ha suscitado muchos cambios. Su valor es de tal magnitud que influye directamente en la vida y el desarrollo de todas las personas. Esta es la razón por la que quienes ejercemos este trabajo debemos hacerlo siempre pensando en el bien común y la gobernabilidad democrática en el país. La obra Los retos del Honorable Congreso de la Unión ante la nueva realidad política del país, que hoy tenemos en nuestras manos, tiene como objeto contribuir a la labor legislativa de esta soberanía y con ello influir en el bienestar de las mexicanas y los mexicanos. Sus 9 estudios abordan temas de la mayor relevancia como el control constitucional frente a los actos del legislador, la función de control del Congreso de la Unión y la política exterior de México, la creación de un órgano constitucional autónomo para la revisión y control del gasto público federal en México, así como la necesidad de incorporar el principio de responsabilidad patrimonial del Estado legislador al sistema jurídico, entre otros. Todas ellas son, sin lugar a dudas, propuestas que exponen varios retos y que estoy segura enriquecerán el debate y permitirán elaborar leyes que beneficien a la sociedad y permitan un mayor desarrollo. Hago votos porque este estudio se traduzca en propuestas concretas que favorezcan y sumen a nuestra labor.
La Cámara de Diputados tendrá, como siempre lo ha hecho, la mejor disposición y voluntad para hacerlo. Antes de concluir, quiero brevemente detenerme en uno de los temas que están en este estudio, que tiene que ver precisamente con la función de control del Poder Legislativo frente a los actos del Poder Ejecutivo. Creo que este es uno de los temas pendientes a nivel estructural, uno de los retos estructurales de nuestro Congreso Federal y también de muchos congresos de los estados. A través de las legislaturas, independientemente del partido que tenga la mayoría, nos hemos dado cuenta de que hay una resistencia de ejercer, ¿no?, estas facultades que ya tenemos en la Constitución. Hay una especie de autolimitación por parte del Poder Legislativo a ejercer plenamente las facultades de control. Y creo que este estudio nos permitirá hacer una reflexión y sobre todo ojalá genere cambios en la actitud que muchas veces hemos tenido las y los legisladores frente a este hecho, porque al final de cuentas los perjudicados al no ejercer a plenitud nuestras facultades de control, como llamar a comparecencia a las y los funcionarios en comisiones, en el pleno también, por supuesto, hacer preguntas parlamentarias, enviar solicitudes de información, reuniones de trabajo, etcétera. Si dejamos de hacer esto como lo hemos venido haciendo, al final de cuentas, lo que tenemos es un gobierno más relajado, lo que tenemos es un gobierno menos eficaz, menos efectivo, es un gobierno con manga ancha, sin límites ni controles, y eso siempre va a ser en perjuicio de las y los ciudadanos. Entonces, me llama la atención y me emociona particularmente este apartado del estudio, porque creo que de entre todos los temas que se pueden mejorar en el Congreso, este me parece que es de particular relevancia. Gracias nuevamente por este esfuerzo, enhorabuena, y pues esperamos que este estudio empiece a rendir frutos muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada presidenta. Para hacer la presentación y entrega virtual del estudio Los retos del Honorable Congreso de la Unión ante la nueva realidad política del país, dejamos en el uso de la palabra a la doctora Patricia Dávila Aranda, coordinadora general de estudios de posgrado de la UNAM. Por favor, doctora. Muy buenas tardes tengan todos ustedes, los saludo a todos con mucho aprecio, espero que estén todos bien y sus familias también en este momento tan particular que vivimos. Me parece muy importante saludar particularmente a la maestra Laura Angélica Rojas Hernández, presidenta de la mesa directiva de la H Cámara de Diputados, a la maestra Graciela Báez Ricardes, secretaria general de la Cámara de Diputados, a la doctora María Guadalupe Durán Alvarado, docente de la licenciatura en Derecho de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, al licenciado Miguel Mejía Sánchez, académico de la licenciatura en Derecho de la FES Aragón, al licenciado Hugo Cristian Rosas de León, secretario de Servicios Parlamentarios de la H Cámara de Diputados, al maestro en Ingeniería Fernando Macero Chagoya, que es el director de la FES Aragón, y saludo a todos en general. Quiero decirles que día con día se gesta una nueva realidad jurídica y política en el país, la cual requiere de un profundo análisis que permita proponer soluciones y alternativas para encarar los vertiginosos cambios que se presentan y que debemos enfrentar. Es por ello que especialistas de la Universidad Nacional Autónoma de México, en especial de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, en el marco de los convenios celebrados con la Cámara de Diputados y en su actual legislatura, y a través del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarios, brindan y ponen a su disposición este convenio de investigaciones desde una mirada académica sobre los retos que debe afrontar el Honorable Congreso de la Unión, abordando temas de gran relevancia y diversos a nivel nacional e internacional. Es ineludible trabajar en y de frente a los desafíos que se enmarcan en la actualidad, en donde la academia juega, creo yo, un papel importante. La investigación es la llave del conocimiento y, por supuesto, la labor incesante de quienes integran el Congreso de la Unión conlleva a que estos tres elementos en su conjunto promuevan la realización de propuestas innovadoras que atiendan e impacten en beneficio
de toda la sociedad mexicana. Las y los autores de este documento, de este compendio, en sus investigaciones presentan aportaciones muy relevantes y diversas, como lo dije. Por ejemplo, el doctor Alberto del Castillo del Valle nos habla del control constitucional frente a los actos del legislador. La doctora María Guadalupe Durán Alvarado expone magistralmente la función de control del Congreso de la Unión y la política exterior del país. El doctor Jaime Hernández Sánchez plantea reformar el marco jurídico de la industria minera mexicana para impulsar el desarrollo económico de México. El maestro Andrés López Lara aborda las implicaciones prácticas de la aplicación de algunas disposiciones en materia fiscal y la necesidad de implementar reformas legislativas que eviten consecuencias negativas sobre los contribuyentes. Por otro lado, el doctor Ares Najín Mejía Alcántara propone un órgano constitucional autónomo para la revisión y control del gasto público federal en México. El maestro Miguel Mejía Sánchez habla de la necesidad de incorporar el principio de responsabilidad patrimonial del Estado legislador al sistema jurídico. Además, el doctor Isidro Mendoza García nos lleva a conocer los nuevos retos del Congreso de la Unión frente a los órganos supranacionales en el concierto internacional. Y por último, el doctor Manuel Plata García analiza el erradicar la abusiva invasión del Poder Judicial de la Federación en las facultades legislativas del Congreso de la Unión a través de la irregular práctica de expedir acuerdos generales. Todas estas líneas de investigación son trascendentales para la búsqueda de acciones que amplíen el horizonte en la labor legislativa de nuestros representantes populares, brindando a su vez las herramientas para continuar explorando y ser un referente para que especialistas de otras áreas participen desde su campo de acción. Aunado a todo esto, la futura publicación cobrará mayores y mejores frutos al alcanzar a todas y los integrantes de la actual legislatura del Congreso de la Unión de los Estados Unidos Mexicanos. Hacemos votos y seguimos trabajando para que así sea. Uno de los fines de la universidad es formar investigadores y investigadoras que ayuden a encontrar soluciones a los problemas nacionales, para así refrendar el compromiso que tiene con la sociedad mexicana. Y este trabajo en particular es una clara muestra, ya que cada postura, cada visión, cada texto, cada párrafo, cada palabra nos sumerge a través de su lectura a un espacio lleno de ideas, de argumentos, de provocaciones, que sin lugar a duda invitan al lector a una profunda reflexión. Atendiendo y refrendando el compromiso que públicamente ha manifestado el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México, el doctor Enrique Graue Vijas, hacemos la entrega virtual del estudio Los retos del H Congreso de la Unión ante la nueva realidad del país, la cual está integrada por 9 estudios, escritos por investigadores y investigadoras que forman parte de la FES Aragón, a los cuales se sumarán las investigaciones del Centro de Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias, con la intención de que sean publicados por la Cámara de Diputados y sobre todo que sean usados en beneficio de la nación. Muchas gracias, enhorabuena, por mi raza hablar el espíritu. Gracias. Muchas gracias, doctora Dávila Aranda. Escucharemos a continuación el mensaje del maestro en Ingeniería Fernando Macedo Chagoya, director de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Por favor, maestro Macedo. Muy buenas tardes a todas y a todos. Aprovecho la oportunidad para saludar a la maestra Laura Angélica Rojas, presidenta de la mesa directiva de la honorable Cámara de Diputados y egresada de nuestra facultad de hermanas, la FES de Acatlán. Recibo un saludo de toda nuestra comunidad universitaria. También aprovecho la oportunidad para saludar a la maestra Graciela Báez Ricardes, secretaria general de la honorable Cámara de Diputados, así como al licenciado Hugo Cristian Rosas de León, egresado de nuestra facultad y secretario de Servicios Parlamentarios de la honorable Cámara de Diputados. También quiero saludar a la doctora Patricia Dávila Aranda, coordinadora general de estudios de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México y quien en esta ocasión representa a nuestro señor rector. Asimismo, a nuestros académicos de la licenciatura en Derecho,
que tomarán la voz durante este evento, la doctora María Guadalupe Durán Alvarado y el licenciado Miguel Mejía Sánchez, académicos de la licenciatura en Derecho y compañeros de nuestra facultad. También quiero aprovechar la oportunidad para enviar un caluroso saludo a la comunidad de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Señora Presidenta, hace por lo menos 45 años inició una gran aventura en el noreste de la Ciudad de México, un proyecto llamado en ese entonces la ENEP Aragón. En ese momento y al día de hoy, nuestra facultad ha contribuido en la transformación de su entorno mediante el conocimiento y sobre todo planteando una realidad diferente para muchas y muchos mexicanos. Nuestra comunidad ha contribuido en la construcción de nuestro país, participando en los diferentes sectores productivos, pero particularmente, quiero destacarlo, participando de manera activa en los diferentes poderes de la Unión y, por supuesto, en los diferentes niveles de gobierno, ocupando un papel protagónico. Asimismo, en estos años, la Facultad de Estudios Superiores Aragón ha estado estrechamente ligada a la Honorable Cámara de Diputados y, sobre todo, esto se lleva a cabo no tan solo por la ubicación, estamos a escasos kilómetros, sino porque en nuestras aulas han egresado legisladores y muchos de los colaboradores de esta Honorable Cámara de Diputados. Hoy estamos reunidos para compartir y atestiguar un proyecto más en conjunto, los resultados de la investigación, los retos del Honorable Congreso de la Unión ante la nueva realidad política del país. Ya lo mencionaba usted hace un momento, la realidad se transforma rápidamente y en ese sentido la adaptación que podamos hacer con respecto a estas situaciones basadas en el conocimiento son de vital importancia. Este trabajo es resultado de un gran conjunto de actividades y sobre todo de mucho trabajo de investigación, los cuales empezaron con foros y consultas para delinear los temas de interés. Como se mencionaba también hace un momento, muchos de estos trabajos dieron su génesis con estas consultas y el arduo trabajo de investigación de nuestros académicos ha dado, con un estricto rigor académico, ha dado como resultado el trabajo que estamos presentándoles el día de hoy. Esperamos que estos documentos permitan a los diputados de la presente legislatura tener una diferente perspectiva, tener mayor información y que esto permita a una mejor toma de decisiones en su ámbito de competencia. Señora Presidenta, la Facultad de Estudios Superiores Aragón reitera su compromiso social con nuestro país y, por supuesto, la plena disposición de seguir colaborando con la Honorable Cámara de Diputados en proyectos futuros que permitan construir un mejor México para nosotros y nuestras familias. De mi parte sería todo y le reitero mis más sentidas consideraciones y solamente me restaría agradecer a todos los profesores que estuvieron participando en este proyecto. Por mi raza hablará el espíritu. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestro Macedo Chagoya. Queremos agradecer la participación en este acto de la diputada presidenta Laura Angélica Rojas Hernández, quien por motivos de agenda tiene que atender otras actividades propias del cargo. Muchas gracias por su participación, diputada. Muy amable, muy gentil. En representación de los autores del estudio, le pedimos muy atentamente a la doctora María Guadalupe Durán Alvarado, docente de la FES Aragón, nos haga sus comentarios. Por favor, doctora, si es tan amable. Buenas tardes a todas y a todos. Hace algunos meses se nos invitó a un grupo de maestros, de profesores de la licenciatura en Derecho de la Facultad de Estudios Superiores Aragón a participar con la H Cámara de Diputados del Congreso de la Unión a efecto de realizar una serie de estudios desde la perspectiva académica sobre los retos que enfrenta el Congreso de la Unión, tomando en cuenta el nuevo gobierno y su plan transformador, donde la creación de leyes serían fundamentalmente decisivos. Como lo dijo la señora diputada, la presidenta, doña Laura, el Congreso de la Unión realiza una función de control. Tiene que manejarse como un contenedor, un control específico para las ideas que van a venir del nuevo gobierno. Es un trabajo muy interesante el que desarrolla el Congreso.
Ahora bien, un aspecto que llamó poderosamente la atención de los que estudiamos este panorama del Congreso es su integración. Prácticamente por primera ocasión hay una integración paritaria, es decir, se encuentra una proporción más o menos similar entre hombres y mujeres en el Congreso, lo que habla de un avance, un desarrollo para nosotros en México. Esto de acuerdo con estimaciones que nos proporcionó el INE. Veamos entonces, después de realizar los estudios, que los resultados de México, tanto en reformas constitucionales y legales, así como en la composición paritaria de la nueva legislatura, lo convierten en un referente global. Será mandato obligado que esta histórica presencia de mujeres se traduzca en un empoderamiento real en la toma de decisiones y, aún más importante, en construir una agenda legislativa integral con auténtico enfoque de género. Ahora bien, el gobierno del presidente López Obrador tiene un plan estratégico para implementar políticas públicas. Lo señalamos en el estudio, la famosa cuarta 4T. Y para ello es necesario traducir algunos de sus compromisos en una agenda legislativa coordinada con una transformación. Los cambios previstos por la cuarta T, tales como la disminución de los salarios y algunas prestaciones para los servidores públicos, la creación de algunas secretarías, la desaparición de otras, la eliminación de varios institutos, etcétera, forzosamente debieron pasar por la autorización del Congreso. El Congreso en este momento debió de haber ejercido su función de control. Si era viable, lo autorizaban. Si no, funcionar como contrapeso. Ese es un trabajo que deben forzosamente que analizar los legisladores. Así entonces, los legisladores debieron de haber reformado la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para que pudieran darse todos estos cambios. Punto relevante para el propio Congreso lo constituye el hecho de cambiar la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea para que el Estado Mayor Presidencial ya no funcionara o no se hiciera cargo de la seguridad del presidente. Esto también es muy importante retomar porque no se trata de cualquier personaje ni de una organización que pudiera eliminarse de un plumazo. Sin embargo, por ahí se establecieron algunos mecanismos para que todos estos miembros que pertenecían a la Guardia Presidencial pasaran a formar parte del ejército, se reincorporaran nuevamente. Otro reto de envergadura para los legisladores es el relativo a los problemas de inseguridad pública que padece nuestro país, el combate a la delincuencia organizada, así como los cambios que necesita el sistema de procuración de justicia, a la tarea que han estado desarrollando los legisladores. Por supuesto que antes de cambiar las leyes se debe de contar con una estrategia de seguridad específica. De lo contrario, la modificación normativa seguirá sin tener un impacto en la realidad, como lo hemos visto. A su vez, el fortalecimiento del Sistema Nacional Anticorrupción, cambios en la legislación laboral, así como los ahorros que pretenden autoimponerse los legisladores, son temas que deberán marcar la agenda del Congreso constantemente. Y un tema que forma parte también del Congreso o que formó parte de la agenda fue la aprobación del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, hoy ya aprobado, pero que en su momento se pronosticó con un gran rechazo por parte del presidente Trump, y es que las negociaciones se veían frustradas constantemente por el presidente norteamericano. Para su aceptación, los legisladores trabajaron varias leyes necesarias para consolidar el TEMEC, tales como propiedad industrial, derechos de autor, infraestructura de la calidad, algunas modificaciones al Código Penal. Es decir, se trabajó muchísimo para adecuar las leyes mexicanas y que el Tratado de Libre Comercio nuevo pudiera ser implementado y puesto en marcha. Se logró. Si antes de la pandemia el TEMEC era necesario para la economía de los tres países, ahora se hace indispensable para fortalecer la recuperación y desarrollo. Lo hemos visto.
Como puede verse, el trabajo de los legisladores es arduo, muy complejo. Sin embargo, deben de ajustar la creación de sus leyes al estricto manejo y respeto de la Constitución, no crear leyes a modo. No deben de darle gusto al Poder Ejecutivo, tienen que ser ajustados todas sus disposiciones a la Constitución como una forma de democracia y respeto al pueblo mexicano. Muchísimas gracias por su atención. Es cuanto. Gracias. Muchas gracias, doctora Durán Alvarado. Escucharemos ahora los comentarios al estudio por parte del licenciado Hugo Cristian Rosas de León, secretario de Servicios Parlamentarios de la Cámara de Diputados. Por favor, secretario. Muchas gracias. Muy buenas tardes a la presidenta de la Cámara de Diputados, funcionarios de la Cámara de Diputados, secretaria general y distinguidos académicos de la Facultad de Estudios Superiores Aragón. Es en verdad un gusto compartir este espacio con ustedes y también formar parte de esta recepción del estudio que la Universidad Nacional Autónoma de México, a través de la FES Aragón, entrega a la Cámara de Diputados. Yo mencionaría, y perdón por el lugar común, pero no hay democracia que pueda ser construida de manera sólida sin el Congreso. Afortunadamente, el Congreso mexicano, en su trayectoria en el sistema político mexicano, está jugando ya un rol importante en el ejercicio del poder público. El estudio que la universidad y su Facultad de Estudios Superiores hace entrega tiene una constante, reflexiona sobre una de las canteras que contribuyó a la construcción del Estado constitucional contemporáneo, que es la división de poderes y los pesos y contrapesos. Y quiero referirme de modo particular a esta última parte. El estudio aborda el fundamental tema del control que realiza el Congreso sobre el ejercicio de las atribuciones del Poder Ejecutivo. Pero no solamente eso, también el estudio toca temas tan importantes como la relación del Congreso con el Poder Judicial a través del control que realiza la propia Judicatura Federal sobre los actos que emita el Poder Legislativo, y también realiza una muy importante reflexión sobre la relación que existe entre la Judicatura y el Parlamento para defender la reserva de ley. Es decir, cuando las atribuciones del Congreso para ejercer su facultad de producción normativa es invadida por, en este caso, el Consejo de la Judicatura en normas materialmente legislativas denominadas acuerdos generales. El estudio también toca el control que realiza el Poder Legislativo sobre el llamado poder de la bolsa, el poder presupuestal que tiene el Poder Ejecutivo. Esa es la esencia también del Parlamento. Si nos remontamos al origen del parlamentarismo occidental, veremos nosotros que el Parlamento inglés tuvo su origen justamente para controlar la facultad de exacción fiscal que tenía el monarca. Por eso es importante que el Poder Legislativo ejerza su facultad de control sobre la evaluación del gasto público, y de manera aventurosa el estudio realiza una interesante reflexión sobre la conveniencia de que esta facultad sea ejercida también por un órgano constitucional. En mi opinión, no debe de eso de ser merma para que pueda ser realizada también la facultad de revisión y de evaluación del gasto por parte de la Cámara de Diputados, como parte de su ejercicio cotidiano de control parlamentario. Siempre será benéfico para la democracia constitucional que se realice la reflexión académica, estudios serios sobre el ejercicio del poder público. El estudio que ahora entrega nuestra universidad y nuestra Facultad de Estudios Superiores Aragón a la Cámara de Diputados contribuye a esta importante función. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Rosas de León. Escucharemos a continuación los comentarios del licenciado Miguel Mejía Sánchez, docente de la FES Aragón y coordinador del estudio que hoy nos convoca. Por favor, licenciado Mejía. Muchas gracias.
Buenas tardes a todas y a todos los que hoy nos acompañan. Saludo con mucho gusto a los miembros del presidio y a quienes se encuentran enlazados en línea a esta presentación. La obra colectiva que hoy se presenta está integrada por ensayos elaborados por académicos de la carrera de Derecho de la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México, como resultado de su participación en los foros efectuados en el evento denominado Los retos del H Congreso de la Unión ante la nueva realidad política del país. Los temas abordados durante el citado evento por los académicos participantes son expresados por escrito en los ensayos que integran la obra, cuyo objetivo es invitar a todas y todos los mexicanos a la discusión de los problemas y las propuestas que se plantean. Se analizan, entre otros temas, el control constitucional frente a los actos normativos del Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, mismos que, en opinión del doctor Alberto del Castillo del Valle, tienen que estar en plena armonía con las disposiciones de nuestra ley fundamental, pues de lo contrario procederá a su anulación a través de algunos de los medios de control constitucional, como son el juicio de amparo, la acción de inconstitucionalidad y la controversia constitucional. El doctor Manuel Plata García hace un análisis de lo que considera una práctica irregular que ha venido realizando el Poder Judicial de la Federación, quien ha abusado de las facultades reguladoras que le otorga la Constitución para que la Administración de Justicia Federal sea más eficiente, objetivo que lejos de lograrse, lo único que ha provocado es que se estén ejerciendo de manera discrecional, arbitraria y excesiva, mediante la expedición de acuerdos generales, los que en su aplicación práctica se han traducido en violaciones a los derechos de las partes en los juicios que se siguen ante los tribunales federales, además de que indebidamente se invaden las facultades legislativas que son de competencia exclusiva del Congreso de la Unión. Otro tema considerado relevante para la vida nacional es la revisión y control del gasto público, como un elemento que permite evidenciar el apego al Estado de Derecho, el cual es tratado por el doctor Ares Najín Mejía Alcántara, quien hace notar que en nuestro país se han instrumentado diversas instituciones en materia de auditoría y contraloría, sin que se haya logrado la plena transparencia del uso y destino de los recursos públicos, ni combatir la corrupción, lo que hace necesario implementar una reforma constitucional para crear un organismo con autonomía plena que concentre las facultades del Sistema Nacional Anticorrupción en materia de coordinación y prevención, así como las correspondientes a la Secretaría de la Función Pública. Un tema de especial interés es el relacionado con las violaciones de los derechos fundamentales cometidas por el Estado mexicano y las sanciones emitidas por los órganos supranacionales, lo que ha llevado al Congreso de la Unión a hacer modificaciones a la legislación para dar respuesta a sus recomendaciones, cuestión que es abordada por el doctor Isidro Mendoza García, quien hace notar la importancia de adecuar el sistema jurídico nacional con los compromisos internacionales contraídos por el Estado mexicano en materia de derechos humanos. La doctora María Guadalupe Durán Alvarado destaca la participación del Congreso de la Unión como órgano de control dentro del Estado mexicano, consecuencia directa de la aplicación del principio de separación de funciones y de la concurrencia de los poderes en la conformación de la voluntad estatal, lo que constituye uno de los elementos definitorios del Estado democrático moderno, motivo por el cual resalta la importancia que tiene la participación del Senado en la aprobación de los tratados o convenciones diplomáticas que suscribe el Ejecutivo. El maestro Andrés López Lara analiza algunas implicaciones prácticas de la aplicación de los artículos 69b y 17H, fracción 10, del Código Fiscal de la Federación por parte de las autoridades fiscales, lo cual a su criterio excede el objetivo de la norma. Hace énfasis en que no obstante que existen diversas jurisprudencias y criterios del Poder Judicial Federal, los problemas que se generan por su ambigüedad y vacíos legales subsisten, lo que impide garantizar a los gobernados la protección más amplia de sus derechos fundamentales. La problemática que vive actualmente la industria minera mexicana,
y sus efectos negativos en la población es tratada por el doctor Jaime Hernández Sánchez, quien propone llevar a cabo reformas legislativas para que esta industria deje de ser altamente contaminante y una fuente de riqueza que solo beneficia a los concesionarios, a fin de que la industria minera se transforme en una actividad generadora de beneficios económicos para los mexicanos. Finalmente, el de la voz aborda la problemática que trae consigo la expedición y aplicación de leyes inconstitucionales en México, práctica que ha causado graves daños patrimoniales y morales a los particulares que han sido afectados con su aplicación, cuestión que no se ha limitado exclusivamente al ámbito de los gobernados, sino que ha trascendido a los órganos del Estado, afectando su credibilidad, presupuestos y funcionamiento. Como puede observarse, la labor conjunta de los autores ha permitido integrar una breve recopilación de ensayos que contemplan problemas específicos que requieren ser discutidos y analizados con mayor profundidad para, en su caso, hacer llegar a nuestros legisladores propuestas que puedan traducirse en iniciativas legislativas que contribuyan a reformar el actual marco jurídico, a fin de que México esté en posibilidad de transitar hacia un verdadero Estado constitucional de derecho. Por su paciente y amable atención, muchas gracias. Muchas gracias, licenciado Mejía Sánchez. Las palabras finales de la presentación y entrega del estudio, los retos del Honorable Congreso de la Unión ante la nueva realidad política del país, están a cargo de la maestra Graciela Báez Ricardes, secretaria general de la Cámara de Diputados, a quien dejamos en el uso de la palabra. Por favor, secretaria general. Gracias. Unas breves palabras solo para agradecerles a todos su atención y para felicitar a la UNAM, en particular al plantel FES Aragón, al CEDIP, a su titular, Juan Carlos Cervantes, y desde luego al secretario de Servicios Parlamentarios, Hugo Rosas, y por supuesto a los autores de esta obra, Alberto del Castillo, María de Guadalupe Durán, Jaime Hernández, Andrés López Lara, Ares Naín Mejía, Miguel Mejía, Isidro Mendoza, Manuel Plata y Antonio Reyes. Muchas gracias por esta gran contribución para el Poder Legislativo y para el país. Sin duda, el país tiene grandes retos ante esta nueva realidad política y, pues bueno, también en la Cámara de Diputados estamos trabajando para hacer cambios que son absolutamente necesarios. Uno de ellos es el servicio civil de carrera, en el que finalmente hemos sentado unas bases sólidas para consolidarlo. Y también algo que pareciera que no es tan relevante, pero que tiene una gran importancia en la labor diaria de los funcionarios de la Cámara y también en la labor de aquellas profesionistas que siguen la labor legislativa. Es el cambio, la actualización, la modernización del portal de la Cámara de Diputados, el cual pues no se ha modificado desde el año 2006. Y estamos trabajando, ya llevamos 2 años prácticamente en esta labor. Muy pronto verán la nueva cara del portal, que va a ser mucho más amigable para los ciudadanos y para aquellas personas interesadas en seguir la labor legislativa. Muchas gracias otra vez a todos los que participaron en esta obra. Felicidades por este gran logro y gracias a todos los que nos acompañaron en esta transmisión. Buenas tardes. Muchas gracias, maestra Báez Ricardes. La Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión y la Universidad Nacional Autónoma de México les agradecen su presencia y participación en este acto. Por su atención, muchas gracias y muy buenas tardes a todas y a todos. Gracias.